La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. De hecho, me voy a enfocar nada más a donde Jesús dice que debemos de ser prudentes como serpientes. Y aplica sencillos como palomas en la palabra. Y como subtítulo es juzgar, menospreciar, aflicción y paz. Ese es el subtítulo. Vamos a hablar acerca de ser prudente, acerca de no juzgar, no menospreciar. En el mundo tendremos aflicción por ser siervos de Cristo, pero podemos tener paz. Y cuando habla de podemos tener paz, hermanos, es paz. O sea, no se trata aquí de estar sufriendo. No, hermanos. El Señor nos llama a podemos tener paz en el Señor. Ok. En el mundo tendrán aflicción, y ahorita vamos a ver el contexto de eso. ¿Por qué es la aflicción? Porque Satanás nos persigue. En el mundo tendrán aflicción. ¿Por qué? Porque me aman. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, si Cristo ya venció el mundo, ¿qué debemos de hacer? Que se forme Cristo en nosotros. Y si Cristo se forma en nosotros, tenemos la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, no se dejen engañar de que un cristiano no puede tener paz. Si nosotros no pudiéramos tener paz, hermanos, entonces en vano murió Cristo. Cristo vino a darle paz a su pueblo. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Esa persona sufría. Estaba siendo afligido por Satanás. Y Jesús le dio vista. Jesús le dio paz. Entonces, hay una visitación de Dios al pueblo de Dios. Entonces, podemos tener paz, hermanos, aún en las aflicciones. Y fíjense, no puse estos versículos porque siempre estoy hablando de esto. ¿Pedro tuvo paz o no tuvo paz? Fíjense bien, en el mundo tendrán aflicción. Ok. Pedro y Juan se ponen a predicar en Jerusalén. Los meten a la cárcel. Eso es aflicción. Son perseguidos por Satanás. ¿Quiénes los persiguieron? Los judaizantes. Los metieron a la cárcel. ¿Qué hizo Dios con ellos? ¿Qué hizo Dios con Pedro cuando estaba en la cárcel? Mandó a su espíritu, o sea, a su ángel, y lo sacó. Lo sacó, le dio paz. Pablo anda predicando. Vas a ser perseguido, Pablo, vas a tener aflicciones. Ok, eso lo llevan a Roma. Él quería, apeló al César, se lo llevan a Roma. Va en un barco. El barco había un huracán. Parecía que se iba a hundir, iban a morir todos. Aún Pablo llegó a pensar que ya iba a morir. Pero ¿qué hizo Dios? Mandó su espíritu. Vino un ángel y le dijo, ánimo, Pablo, nadie va a morir. Pablo tuvo paz en medio de la aflicción, hermanos. Así es de que tengan en cuenta eso. Esto es fruto del espíritu. Pero fíjense, Pablo era prudente, Pedro era prudente. ¿Qué es ser prudente? Bueno, vamos a la palabra de Dios. El versículo es, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahorita vamos a leer el contexto. ¿Ok? Entonces, antes de leer el contexto, primero vamos al Antiguo Testamento. ¿Ok? Porque ya todo está escrito en el Antiguo Testamento. Está el pueblo de Israel. El pueblo de Israel menospreció al Señor.
O sea, no fueron prudentes y manda a varios profetas. Fueron varios profetas los que mandó. Del que más se habla es de Jeremías. Y le dice, del norte viene la destrucción. Llegó Babilonia, destruyó el templo. Que eso es figura para nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Si desobedecemos, menospreciamos el santuario del Señor, el Señor nos destruye, hermanos. ¿A manos de quién? Nos agarra martillazo Satanás. Entonces debemos de ser prudentes. Jeremías escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo. Pablo menciona, no menosprecien el templo. Ustedes son el templo del Señor. No se metan con prostitutas. ¿Qué no saben que cuando se meten con una prostituta se hacen una sola carne con ella? No menosprecien el templo de Dios. Por despreciar el templo de Dios, fíjense lo que pasó en Lamentaciones 2:7. O sea que lo escribió Jeremías, lo que hizo Nabucodonosor, mandado por Dios para que los destruyera. Y solamente fue guardado un remanente. Lamentaciones 2:7. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios, hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en el día de fiesta. Si nosotros menospreciamos a Dios, ¿cómo lo menospreciamos? Si nosotros menospreciamos su consejo, su palabra. Jesús dice, ámense los unos a los otros. No, pero ¿por qué? Que no sé qué. No menosprecien la palabra de Dios. No entristezcan al Espíritu Santo. No, pero no quiero. Ok, entonces, ¿qué hace Dios? Tú menosprecias a Dios, Dios también te menosprecia a ti. ¿Por qué? Porque no quisiste escuchar su palabra, no quisiste escuchar sabiduría, se llenaron de sus propios consejos y por eso hay muerte, por eso hay sufrimiento del que nadie los puede rescatar, hermanos. ¿Por qué? Por menospreciar el santuario de Dios. Jeremías 4:30. Y tú, destruida, ¿qué harás? Es el mismo tiempo de Jeremías. Aunque te vistas de grana, solo está hablando como a una esposa infiel, que alegóricamente. Un hombre tiene su mujer. La mujer menosprecia a su marido, anda con sus amantes. Entonces dice, ¿y tú? Cuando estés destruida, ¿qué vas a hacer? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. En la carne, esto está una pareja, y esto aplica a la mujer, pero también aplica al hombre, ¿ok? Está una pareja, están casados. La mujer dice, no, yo me voy con Ramón. Se va con Ramón. ¿Qué va a hacer Dios con esa persona que está desobedeciendo? Estoy hablando de parejas cristianas. ¿Qué va a hacer con esa persona que menosprecia a su esposo? Por el igual, también un hombre que menosprecia a su mujer y se va con Ramona. Bueno, aquí lo dice. Tus amantes te menospreciarán, buscarán tu vida. En la carne, hermanos, en la carne, un amante, una persona que tiene amante, nunca es feliz. No es cierto cuando dicen, yo me encontré mejor que mi marido me golpeaba, mi marido esto, o mi esposa nunca me lavaba, nunca me atendía. Yo con panchitas y vivo muy feliz. No es cierto, hermano. No es cierto eso, porque eso sería negar lo que está escrito en la palabra. No son felices. No son felices. Y llega un punto donde los mismos amantes
Aquí está. Ahora, en lo espiritual, el Señor nos dice, escucha a Jesús, no escuches a Satanás. Escucha a tu Padre Dios, a nuestro Padre Dios. No escuches a Satanás. La gente no lo dice así. No, yo quiero a Satanás. No lo dice así. Pero cuando menosprecian el consejo de Dios, es como si dijeran, no, yo quiero a Satanás. ¿Por qué? Porque se ama el mundo y no las cosas de Dios. Fíjense, el versículo más famoso, porque tanto amó, 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vida eterna es entrar en el reino de Dios, hermanos, conocer a Dios. Esta es la vida eterna, conocer a Dios. Jesús no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar el mundo. Fíjense. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú crees eso? También los demonios creen eso y tiemblan. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. No me digan que no debemos de hacer obras. Entonces, en Jesús somos salvos. Ok, entonces si eres salvo en Jesús, el amor de Jesús se va a manifestar en ti. Se va a manifestar en ti. Entonces, una persona que menosprecia a su prójimo, a su hermano, no conoce a Dios todavía. Eso es andar en tinieblas, hermanos. Eso es andar en tinieblas. Jesús no nos dio una sugerencia, nos dio un mandamiento. Ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Es un mandamiento. No, pues todos pecamos. Ámense los unos a los otros. Ok, fíjense bien. Proverbios 1:20 al 33. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en la entrada de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Esto es el Espíritu Santo, Señor, hermanos, hablándonos a nuestra mente y a nuestro corazón. Este es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, hablándonos. Aquí le estoy hablando a la iglesia, a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Lo que ya está en su palabra. Clama en los principales lugares de reuniones. Yo me acuerdo. Ay, Señor, pues ¿qué? ¿Me divorcio? ¿Qué pasó? Mi esposa me menospreció. Dios escoge a lo menospreciado de este mundo. Ok, acuérdense de eso. ¿Te menospreciaron tus padres, tus amigos, tu esposo, tu esposa? Bueno, eres candidato para servirle al Señor, porque el Señor escoge a lo menospreciado de este mundo. ¿Ok? Entonces, a través del Espíritu Santo, queriendo hacer la voluntad de Dios, le pregunto al pastor, necesito hablar con usted, mire, mi esposa esto y el otro, no, ya no quiere estar conmigo, no quiso estar conmigo, no quiere estar conmigo, ya se divorció. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la sabiduría de Dios? O sea, su Espíritu me grita a mi mente, tú tienes tu esposa, hónrala, aunque ella te desprecie. Esto es, hermano, esto es ser guiados por el Espíritu. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia, conocimiento de Dios? Vuelvan a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y les haré saber
mis palabras, o sea, ser circuncidados de corazón, por cuanto llamé y no quisieron oír. Aquí le está hablando al pueblo de Israel, hermano. Esto es para la iglesia. Extendí mi mano y no hubo quien atendiera, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Yo siempre saco este versículo, hermanos. Si no somos prudentes, si despreciamos la palabra de Dios, si somos valientes para pecar, entonces debemos de ser valientes para soportar la disciplina de Dios. Y no andar, ¡ay! Dios no existe, porque si existiera no estaría sufriendo yo así. Así como eres valiente para pecar, para desechar su palabra, ahora sé valiente para recibir el castigo. Porque Dios al que ama disciplina. Tú te andabas burlando de mí, ahora yo me burlo de ti. La sabiduría. También yo me reiré en vuestra calamidad. Cuando venga contra ti lo que temes, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando vosotros viniere tribulación y angustia. Angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, o sea, escuchar al Espíritu Santo. Ni que es lo mismo que está, fíjense bien, la palabra de Dios escrita, ese es el Padre hablando. El Padre habló. Jesús dice, los que me das, yo los cuido. ¿Cuáles son los que le da el Padre? Los que escuchan su palabra. La palabra apunta a Cristo. El que recibe a Cristo recibe al Padre. Los que me das, yo pido por ellos. Y ahí donde yo estoy, también ustedes están. A mí no me va a dar vergüenza decir que yo estoy en el cielo. Mis oraciones llegan al cielo. Así como Esteban cuando dijo, veo el cielo abierto. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no nomás es para los apóstoles. Es para todo aquel que le sirve a Cristo. Ahí donde yo esté, ustedes también van a estar. Cuando oramos, las oraciones, el Espíritu de Dios que nos dio, llevan esas oraciones al templo, al cielo mismo. Tenemos entrada al cielo mismo. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Hay una palabra aquí, hastiados. Viene el pueblo de Israel. Dios los salva. Ahí está la alegoría para la iglesia. Dios los saca de sus aflicciones. Eran esclavos de los egipcios. Dios los libera con mano poderosa, eventualmente con la cena pascual. El que no comió la cena pascual, vino el ángel exterminador y mató a todos los primogénitos, incluyendo al hijo del faraón. El faraón fue eventualmente quebrantado, deja salir al pueblo de Israel y ellos salen, el Señor los trae por el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí. ¿Y qué pasó? El pueblo menospreció a Dios. ¿Y qué pasó? Empezaron a ser mordidos por las serpientes, estaban muriendo. ¿Y qué más? ¡Ay, queremos carnita! ¡Ay, en Egipto comíamos carnita! Aquí nos estamos muriendo de hambre.
menospreciaron al Señor. Estaban comiendo maná y querían carnita. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros queremos, si nosotros tenemos a Cristo, o sea, el maná bajado del cielo, no necesitamos más, hermano. Ay, no, pero yo me quiero casar, yo quiero una mujer, yo quiero un hombre, yo quiero a Panchito o a Panchita. Yo quiero tener sexo, yo quiero sentir lo que es ser mujer o lo que es ser hombre. Ya tienes a Cristo. Estás comiendo maná. No, yo cuando no era cristiano, yo me hartaba de sexo, me tenía dinero, ahora estoy quebrado. ¿Y qué hizo Dios con estas personas? Eso es idolatría, hermanos. Murieron en el desierto. Fueron bautizados, fueron salvos por el Señor, pero murieron en el desierto. ¿Por qué? Por rebeldes. Porque no quisieron escuchar el consejo de Dios. O sea, comieron del fruto de su camino y fueron hastiados. Eso dice, dales de comer, Moisés. Lo vamos a leer. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente. ¿En dónde está la angustia? ¿En dónde está la angustia? Confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Eso es vivir siendo guiado por el Espíritu. Yo tengo esa vida, yo la vivo. ¿Por qué? ¿Porque soy más bueno que todos? No, porque eso es Cristo, hermano. Si Cristo se está formando en nosotros, ¿a poco Cristo en nosotros va a estar ahí? ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, me voy a quedar sin dinero! ¡Ay! No, hermanos, ahora no me estoy burlando por los hermanos o las hermanas débiles en la fe. No me estoy burlando, no. Tenemos que ser prudentes, hermanos. 11:12 de Proverbios. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Aquí de pobreza y vergüenza, Juan habla de esto. El que menosprecia a su prójimo, el que no ama a su prójimo, se va a volver avergonzado. En primera de Juan. Mas el que guarda la corrección recibirá la honra. 14:2. El que camina en rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. 14:21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Quién es el que tiene misericordia de los pobres? No se trata solamente que si das todo tu dinero a los pobres, si no tienes a Dios en tu corazón, nada eres. Ahí está hablando de los pobres de espíritu, a aquellos que le sirven al Señor. Viene Pablo, les predica a los corintios. Llegan otras personas, no, ni apóstol es. Y los corintios comenzaron a menospreciar a Pablo. Pablo fue el que les predicó y lo menospreciaban. So Pablo les escribe una carta. Les dice, los voy a visitar. Les escribe una segunda carta. No hay una carta, no hay donde confirme que Pablo regresó. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a ir a un lugar donde nos menosprecian, hermanos? Hay muchos calvinistas que dicen, los corintios eran salvos a pesar de sus... Muchos corintios se perdieron, hermano.
perdieron la salvación. ¿Por qué? Porque el Espíritu que nos da Dios no es para que sigamos pecando, porque si recibimos el Espíritu de Dios, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Romanos 13. El que siga las cosas de la carne, morirá. Morirá. Debemos de caminar en el Espíritu, hermanos. Debemos de ser prudentes. Ya somos prudentes, ya somos perfectos, dice Pablo. Yo todavía no soy perfecto. Yo todavía sigo caminando. Pero nosotros los perfectos, ¿por qué? Porque Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, Cristo que se estaba formando en él, Cristo en él. Pablo dice, sean como yo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba formado en Pablo. Pablo pecaba todavía. Señor, quita de mí este pecado. Bástate mi gracia, Pablito. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y vayan y ven el contexto. Entonces dice Pablo, entonces me gozaré en mis debilidades. Porque cuando soy débil es cuando Dios viene conmigo. Ahí donde soy menospreciado, gloria a Dios. Cristo está cerca de venir a tu corazón. El Padre Dios, gózate, gózate. Si eres menospreciado porque le has entregado el corazón a nuestro Padre Dios, porque sigues a Cristo, no por andar pecando, sino porque te menosprecian. Toda persona que sigue a Jesús, hermanos, es menospreciado, aún en su familia. Los primeros que los menosprecian son su familia. ¿Qué tienes que hacer con tu familia que te desprecia? Bendícelos, bendícelos. Ay, se cree mucho aleluya, ya nomás hizo aleluya. Ay, sí, se cree mucho, qué sé yo, dicen toda clase de cosas. Dicen toda clase de cosas, pero no son ellos, hermanos, es Satanás en ellos. Es Satanás en ellos. Pero debemos de bendecir a aquellos que pelean contra nosotros. A menos de que el Señor diga, no ores por estas personas. Esa es la excepción. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Quién es el prudente? El que guarda la corrección. Ese es el prudente. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Vayan y vean el mensaje a las 7 iglesias. Ahí hay corrección. Hay una corrección. Haces esto bien, esto lo haces bien, pero tengo contra ti esto y esto. Arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, morirás. Morirás. Era iglesia a la que le escribió Juan. 23:22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Aquí estaba hablando en la carne. Si tú no lo puedes hacer en la carne, no lo puedes hacer en el espíritu. No lo puedes hacer en el espíritu. No, mi madre era una prostituta. Hónrala. Hónrala porque te pudo haber entregado, te pudo haber. Es tu madre. Honra a tu padre. No, pero mi padre es ateo. Bendícelo. Bendícelo. Si tú no amas a tu madre y a tu padre, ¿cómo vas a amar a nuestro Padre Dios y a la Madre Iglesia? No vas a poder. ¿Quién es más, tu Padre terrenal o tu Padre espiritual? O nuestro Padre Dios. ¿Quién es más grande? ¿Tu madre carnal o tu madre, la iglesia? Jesús lo dijo. Te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que escuchan y hacen la palabra de Dios. Esa es mi madre y mis hermanos.
La iglesia está por encima de tu familia, aún de tus padres. Génesis 25:34, hablando de menospreciar. Fíjense bien, eso es lo que está en Romanos 8. Hay unos versículos que los calvinistas, por no entenderlos, ahí se van con sus propios razonamientos, pero en realidad no lo entienden. No lo entienden. Romanos 8, cuando dicen los escogidos de Dios, los predestinados. Isaac tiene su mujer tiene gemelos. Antes de que nacieran, ya Dios había escogido al menor. Desde antes de que naciera, y fueron gemelos. Primero nació Esaú, después nació Jacob. Dios escogió a Jacob. ¿Por qué? Porque el grande servirá al menor. Ahora, en la carne, el grande sirve al menor. En lo espiritual, ¿quién es más grande? Jesús es el más grande de todos. ¿Qué les dijo Jesús cuando les dijo, yo me voy a ir, me van a matar? Y ya se andaban peleando, pues yo voy a ser el más importante, ahora yo voy a ser el rabino. Y se andaban peleando ahí. Y dijo Jesús, en el mundo, en este mundo, la gente se pelea por ser el más importante. El que quiera ser el más grande debe de ser el servidor de todos. Así como lo hizo Jesús. Por eso Jesús es el más grande, porque Jesús vino a servir a toda la humanidad. Entonces el más grande sirve al más chico. El más grande espiritualmente, el que cree, el que tiene fe, sirve al más chico. Pero ¿quién es el más grande? Así lo predestinó Dios. Porque eso es justicia. Eso es justicia. Entonces, en Génesis 25:34, Esaú era el primogénito, y fíjense, vayan y lean el contexto. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. No le importó la primogenitura. O sea, en la carne era una bendición ser primogénito. Porque el primogénito comía más. El primogénito se llevaba todas las bendiciones en la carne. En la carne. Se puede decir que Isaac, su chiqueado era Esaú, no Jacob. Dios escogió a Jacob. A Esaú le importaba un cacahuate la primogenitura. Aquí está, dame de las lentejas que tienes ahí. A ver, dame la primogenitura. Sí, hombre, te la doy. Por un simple plato de lentejas. Menospreció la primogenitura. Nosotros debemos de seguir a Jesús y no menospreciar la primogenitura en Cristo Jesús. Porque Jesús es el primogénito, hermanos. Él es único, pero en Él somos coherederos. El único que no pecó es Jesús. Entonces en Jesús, que es el primogénito, el que murió y resucitó, después nosotros venimos, que morimos, resucitamos juntamente con Él, pero Él es el primero. Entonces nosotros somos juntamente con Él, con el primogénito. Entonces no debemos de despreciar esa primogenitura en Cristo Jesús, porque si lo hacemos, prefiriendo este mundo, estamos despreciando a Dios en general. Vamos a un ejemplo, Génesis 29, 21, 35. Está Jacob, le dice a su siervo, su padre Isabel, y escógele una mujer de la judía, de la familia.
Entonces eventualmente lo llevó y encontró a la mujer. Entonces él va con el suegro y le dice, pues quiero yo casarme con ella. Dices, no, tienes que trabajar por ella. Entonces él trabajó, pero no se la daba. Le dio a su hermana, a la otra hija. Entonces fíjense. Entonces dio Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán no se la daba porque Labán estaba siendo bendecido. Se estaba enriqueciendo porque lo que tocaba Jacob se multiplicaba. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, no a la que le había prometido, y se la trajo, y él se llegó a ella, o sea, tuvo sexo con ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? Porque Jacob amaba a Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así aquí en este lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana esta y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. O sea, lo hizo trabajar 7 años y al último no se la dio. Ahora tenía que trabajar otros 7 años por Raquel. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer. Pero fíjense bien. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila por criada. Y se llegó también a Raquel. Tuvo sexo con Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Pero fíjense. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. Lea estaba siendo menospreciada. Entonces, ¿qué dice Dios? A los menospreciados, Dios los escoge, los bendice. Tú eres menospreciado, es justo. Entonces, probablemente Raquel estaba despreciando a Lea también. Así como, lero, yo soy la que a mí me ama, a ti no. Por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios con Lea? Le dio hijos. Pero Raquel era estéril. Por ejemplo, Dios, ¿quién es Lea en el Antiguo Testamento para la iglesia? Es el pueblo judío, hermanos. Entonces el pueblo judío menospreciaba a los gentiles. Pablo dice que antes el pueblo gentil era estéril. Y dice, de la que no tenía hijos, es en donde más hijos voy a tener. Entonces, Lea tuvo hijos, pero Raquel eventualmente tiene hijos. La estéril, la que no daba a luz. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre, aquí está el primogénito, Rubén. Él fue el primogénito, pero le fue quitada su primogenitura. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. No la amaba. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo, Jehová que yo era menospreciada y me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Ahí están, de los 12 tribus de Israel, ahí van 2. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví, de ahí viene la tribu de Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Y por esto llamó su nombre Judá. Aquí hay un mensaje, hermanos. Aquí hay un mensaje, obviamente. Toda la palabra de Dios tiene mensaje.
Entonces en Judá, simbólicamente es donde alabamos a nuestro Padre Dios. Ahí es cuando hablamos nuevas lenguas, en Judá. Porque eventualmente Judá vino a ser el primogénito. Perdió la primogenitura a estas personas y Judá vino a ser el primogénito. La palabra lo dice, no yo. Y dejó de dar a luz. ¿Ok? Entonces, ya una vez que entendemos eso, vamos a otro ejemplo del que yo les decía. Eventualmente, si ustedes siguen leyendo, Raquel tuvo dos hijos. Tuvo a Benjamín y a José. De hecho, primero a José y después a Benjamín. Y eran los chiqueados de Jacob, de Israel. Sobre todo era José, porque él era el primogénito. Raquel tuvo a José, el primogénito, y luego a Benjamín. José, el soñador, el que fue vendido por sus hermanos. Ahí fue donde perdieron su primogenitura. Entonces, a Números 11, vamos a otro ejemplo, que era el que yo les decía. Una vez que salen del pueblo de Egipto, pasan por el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí, van a la tierra prometida, el Señor les estaba alimentando con maná. Y fíjense, en Números 11, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. Ahí está la ira de Dios. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Moisés figura de Cristo. Y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Aquí están los deseos. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué? Porque estas personas extranjeras vinieron y contaminaron. Ellos no se deberían de juntar con ellos. Y entonces ellos tuvieron el deseo, entonces se lo contaminaron al pueblo de Israel. Y dice, ¿quién nos diera a comer carne? Es como diciendo nosotros para la iglesia, ahí está figurativamente, ¡ay, Señor, si yo me sacara la lotería! Es lo mismo, hermanos. ¡Ay, Señor, si me dieras a Panchita! Mira, ella te quiere mucho. Y, o sea, queremos cosas carnales cuando tenemos a nuestro Padre Dios. Tenemos a Jesús. O sea, no está mal casarse, hermanos, no está mal. Pero una cosa es que cuando le servimos a Dios con nuestro corazón, nos hartemos de Cristo para seguir las cosas del mundo. No debemos de ser como los perros, volvemos al vómito. No es pecado casarse, no es pecado tener una mujer o un marido, no es pecado. Pero ¿cuándo es pecado? Cuando se ama más que a Jesús, cuando se anhela, así como ellos. ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de pepinos, de melones, de puerros, cebollas y ajos, y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Entonces nosotros ¿qué andamos? Seguimos a Jesús. Yo les digo, busquen a Jesús todos los días, 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 hasta el día que se mueran. Y no hagan lo mismo que hicieron estas personas. Otra vez, maná. El hermano Luis otra vez va a hablar de Cristo. Y otra vez estoy harto de escuchar de Cristo. Tengan cuidado, hermanos. Porque fíjense bien, hay un dicho mundano. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Estamos siendo bendecidos cuando seguimos a Jesús. Pero cuando anhelamos los deseos de la carne y seguimos ese camino y despreciamos el consejo de nuestro Padre Dios, de Cristo Jesús y del Espíritu Santo, que son uno,
Entonces el Señor dice, ¿quieres carne? ¿Quieres mundo? Hártate de él. ¿Quieres sexo? Hártate. No, fíjense bien, hermano. Fíjense bien esto. Siempre ha habido personas que tienen sexo con él. O sea, hombres que tienen sexo con hombres. Mujeres que tienen sexo con... Siempre ha sido así. ¿Por qué? Cuando se desprecia a Dios, hay gente que dice, ay, pues yo quisiera por lo menos un día y tener un sexo con una persona. ¿Me tienes a mí? Dice el Señor. No, pero yo quiero una mujer o un hombre, en el caso de las mujeres. Y ahí están, que quieren carne, quieren carne, quieren carne. Dice el Señor, hártate. Y fíjense, no solamente empiezan a tener sexo con una mujer o con un hombre, empiezan a tener sexo anal, sexo oral, sexo con hasta orgías, hermanos. Está en la palabra de Dios. Orgías, ándale, ¿quieres sexo? Hártate. Mujeres que tienen sexo hasta con 4 o 5 hombres a la vez. Hombres que tienen sexo con una sola mujer y luego entre ellos mismos, hártense de sexo. Eso querían, hártense. Pero van a morir. Pero van a morir. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo mojaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Ahí está la ira de Dios otra vez. También le pareció mal a Moisés, o sea, al Padre y al Hijo para la iglesia. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Señor, ¿por qué me haces mal? ¿Y por qué no he hallado yo gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama y la tierra del cual juraste sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a este pueblo? Porque vienen a mí diciendo, danos carne que comamos. Esto es orar mal, hermanos. Esto es Señor, déjame, me saco. Yo lo hice, hermanos. Señor, déjame, me saco la lotería, mira, te doy la mitad a los pobres, la mitad para mí. O sea, ¿por qué lo decía yo? Porque no tenía entendimiento, hermano. Por falta de... Mi fe era débil. Mi fe era débil, los débiles en la fe. Dice, no puedo yo solo soportar a este pueblo que me es pesado en demasía, y si así haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré, que eso fue lo que hizo Jesús. Jesús vino, escogió 12 discípulos, pero después eventualmente escogió 70. ¿Y qué hizo? Los mandó a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Ok? Y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Fíjense bien, hermanos, aquí es donde está la cruz. Jesús dijo, el que me ama, lleve mi cruz todos los días. Todos los días. Hijo, te llamo en un ratito. Estoy haciendo un video, mijo. Ahorita te llamo, ¿ok? Sounds good, Dad. Ok, mijo. I'll call you back. Sounds good. Ok, mijo. Bye. Dice, yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y la llevarás tú solo. Jesús dice que debemos de llevar nuestra cruz todos los días. ¿Cuál es la cruz, hermanos? La cruz es precisamente esto,
que si predicamos el evangelio, la gente nos va a menospreciar. Esa es la carga. Pero Jesús dice, mi carga no es pesada. Entonces estamos llevando esa carga también. La carga es el menosprecio por ser cristianos, hermanos. Y ahorita lo vamos a leer, está el Mateo 10. O sea, yo escogí nada más dos, Mateo 10 y Juan 16, y ahorita lo vamos a leer. Esa es la carga, ¿ok? Que ya estaba escrito aquí en el libro de Números. Entonces dice, llevarán contigo la carga del pueblo, no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. ¿Será? Eran esclavos, hermanos. O sea, una persona que se rebela contra Dios está en Romanos 1. El Señor los desecha, les da una mente reprobada. Y precisamente ahí están los pecados. Por tener una mente reprobada. O sea, son carnales. Dice, no comerán un día, ni dos, ni 5 días, ni 10, ni 20, sino hasta un mes entero. Hasta que les salga por las narices y la aborrezcan. A mí me pasó eso, hermanos. A mí me pasó eso. Yo quería carne, yo quería dinero, ¿verdad? Y quería carne. Eventualmente andaba yo así. Me dice el Señor, ok, ¿quieres carne? Órale. Y empecé a comer carne hasta que me salía por las narices, hasta que me harté. Hasta que me harté. Pero el Señor me castigó. Ahí andaba, ¡ay, Señor! ¿No? Ahí andabas, que querías cainita, órale pues, aguántate. Así como eres valiente para pecar, ahora aguántate, sé valiente para recibir el castigo. O sea, siendo disciplinado. Está bien, Señor. Pecado contra ti, Señor. Perdóname, Señor. ¿Para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie, ese es el pueblo en medio del cual hombres, más mujeres y niños. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra. No, aquí es en donde Jesús, hermano, fíjense bien, ¿ok? Todo lo que Dios habla a través en la palabra de Dios, todo es simbólico. Jesús dijo, no se preocupen qué van a comer o qué van a beber, no se preocupen. Las aves del cielo no siembran, mas sin embargo Dios les da de comer. Las aves del cielo, hermanos, implican no solamente a los ángeles de Dios, sino también a los demonios. Dios les da de comer a los halcones, a los buitres, a todas las aves. Y fíjense, ¿qué comen las aves del cielo? Unas comen ratones, lagartijos. Nosotros somos eso. Nosotros somos eso, hermano. Cuando andamos, nosotros nos arrastramos. Cuando andamos buscando las cosas del mundo. Entonces Dios les da de comer a los demonios. ¿Tú quieres comer? Órale. ¿Quieres sexo? Órale, hártate. Entonces la persona que solamente quería sexo y está despreciando a Dios, le dan sexo hasta por las orejas, por decirlo así. Porque eso es lo que quieren. Así somos todos, hermanos. Porque todos nos desviamos. Nadie puede decir, yo no. Cálmate. Todos, hermanos, hicimos eso. Todos. Porque la palabra de Dios dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos, sin excepción. Ahora, ya una vez que estamos en el Señor, debemos de permanecer en el Señor, hermanos. Pablo terminó la carrera. Pedro terminó la carrera. Juan terminó la carrera. ¿Se puede terminar la carrera? Sí. Sí, pero hay que reconocer
de dónde venimos. El pecado se va a enseñorear de nosotros. El que peca deliberadamente, si antes morían porque cometían adulterio, no, ahora no es el adulterio solamente, o matar o menospreciar a las personas, sino al menospreciar a las personas, al seguir presa de ser adúltero, o de ser tranza, o de codiciar, es como decirle a Cristo: Cristo, a mí me importa un cacahuate que hayas muerto por mí, no me importa, yo no quiero amar a mi hermano, no me importa. Yo cómo voy a perdonar al que me violó, dicen algunas mujeres. ¿Cómo voy a perdonar a mi esposo que anduvo con viejas, ahí me despreció, y ahora que está viejo y ahí ya todo enfermo, ahora sí quiere que lo perdone? No. Oh, ok. Entonces es como decirle a Jesús: no me importa un cacahuate lo que hayas hecho por mí. Eso es lo que hacen, hermano, con sus acciones. Así es que no vengan con cuentos esas personas que dicen: no, yo lo perdono, pero que no me... No, hermano, eso no es perdonar. Eso no es, y precisamente por hacer eso no tienen paz, porque no hay paz para el impío, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación, que sus obras eran malas. Aunque hagan milagros, Señor, en tu nombre hicimos milagros, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y se hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él. Fíjense. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones. El espíritu que está en Jesús es el que nos da mandado del cielo, hermanos, eventualmente. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés. Y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Era Josué, el que entró en la tierra prometida. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelo. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Jesús dijo: los que no están contra nosotros, están con nosotros. Hay católicos que están con nosotros, hay pentecostales que están con nosotros. Hay personas que están contra nosotros. No todos los pentecostales están contra nosotros. No todos los calvinistas no todos los católicos están contra nosotros. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Imagínense, si eran 600,000 hombres. Imagínense los millones de codornices que eran, hermanos. Esto pasó. Esto no fue algo, no es una historia, no, esto pasó. No es un cuento, quise decir. Trajo codornices del mar, y es importante saber eso del mar. Acuérdense que en el mar hay muerte. Y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado. Imagínense, 2 días de camino de punta a punta. Alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea, había montones. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente. Y recogieron codornices, el que el menos recogió 10 montones, el que menos. Y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuera masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande.
Ok, ¿tú quieres sexo? Ok. Hay enfermedades venéreas, que la sífilis, que el SIDA, que la gonorrea, que los piojos, que toda clase de enfermedades. Esto es así, hermanos. ¿A poco piensan que los que andan ahí, cristianos, pisoteando la sangre del cordero, ustedes piensan que andan ahí y están teniendo estas cosas, hermanos? Son las plagas, no tiene que ver solamente con enfermedades venéreas o enfermedades, no. Esa enfermedad puede ser angustia, puede ser depresión, puede ser... Son plagas. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava. El coronavirus, el COVID-19, es una plaga. De que si la hizo el hombre, no la hizo, eso es irrelevante, hermanos. Es una plaga. ¿Okay? Y hay mucha gente que ya ha muerto y hay mucha gente que le tiene pánico a esta plaga. Dice, llamó del nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. La codicia por comer carne, y está la codicia que es amar el mundo. También es codiciar el mundo. No solamente es el dinero, hermano, codiciar a la mujer de tu prójimo, al hombre de tu prójimo, codiciar todo lo que es amar este mundo. Fíjense, un castigo a una persona que Dios, a David, fíjense bien. Dios desechó al rey, a Saúl, porque pecó. Pero David también pecó. Dios no desechó a David, pero hubo castigo. Y David tenía que aceptar ese castigo. Entonces fíjense, Jehová envió a Natán a David. ¿Qué hizo? Un día estaba ahí en el palacio y miró a una mujer muy guapa, muy bonita. Y dijo, tráiganme esa mujer. Me gusta. Esa mujer era casada, están los 10 mandamientos. Ya estaban los 10 mandamientos. Entonces, tuvo sexo con ella. Su marido andaba en la guerra. Entonces ella le manda y le manda el recado, ¿sabes qué? Estoy embarazada. ¿Cómo iba a salir embarazada ella si su marido andaba en la guerra? Entonces David quiso esconder su pecado y mandó traer al hombre para que se acostara con ella. Pero él era fiel. Él dijo, no, yo como cuando mis hermanos andan peleando allá, y vayan y vean de dónde eran este hombre. Vean el contexto, de dónde era. Yo cómo voy a pelear, cómo me voy a venir con mi mujer cuando mis hermanos están en guerra. No, yo no me voy a meter con mi mujer. Entonces David quería que tuviera sexo y no lo tuvo. Entonces eventualmente le manda a decir a sus generales, ¿saben qué? Póngamelo enfrente ahí de la batalla y déjenlo para que lo maten. El general obedeció y lo mataron. Entonces él pensó que iba a quedar eso así. Jehová envió a Natán, a David, el profeta Natán. Ya Samuel ya había muerto. Viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. O sea, David tenía varias mujeres. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor él era el rey.
tenía su reino. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces así estaba en la ley, que si alguno robaba debía de pagar 4 veces. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo, que no era israelita, él tenía más temor de Dios en ese momento que el rey David. Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Ahí está. No se apartó la espada. O sea, hubo guerra entre su familia. Sus propios hijos se pelearon el reino. Uno de sus hijos violó a una de sus hijas. El hermano porque eran medios hermanos. El hermano de la hermana que fue violada mató a su medio hermano que había violado a su hermana. Ahí está la espada. Él dijo que Salomón iba a ser el rey. Querían sus medios hermanos reinar y no que Salomón reinara. Y esto pasó muchas generaciones. Así ha dicho Jehová: yo haré levantar el mal sobre de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Eso es lo que está en Deuteronomio 28. El cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado. No morirás, fíjense bien. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. El niño cayó enfermo, él anduvo ayunando, y eventualmente murió. Entonces Dios le perdonó su pecado, pero murió su hijo. Y por haber pecado y por haber hecho blasfemar en contra de Dios, sus enemigos, hubo espada en su reino. Entonces ahí tiene otro ejemplo. Okay. Salmo 31:18. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Esto es para Jesús, pero también nos incluye a nosotros. Nosotros somos justificados por la fe en el Señor. Tenemos paz para con Dios a través de Cristo Jesús. El justo es Jesús. Si nosotros estamos en Jesús por fe, también somos esos justos. 123 del 3 al 4. Salmo. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Entonces ahora sí vamos al contexto para que vean lo que dice Jesús en Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos
para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles da los nombres. En el 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, porque primero tenían que ir con el pueblo de Israel. Y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús dice: hay que darle la comida primero a los hijos. Y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros cuando predicamos el evangelio también hacemos esto. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibieron, dad de gracia. Es gratis, no hay que venderlo. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, vamos a compartirla igualmente. No debemos de juzgar mal a las personas, debemos de juzgar bien. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. No lleven. ¿Por qué? Ni de alforja por el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. O sea, coman de lo que les ofrezca. ¿Por qué? Porque cuando les dan a ustedes, si son agradecidos, ellos también son bendecidos. Vengan benditos de mi Padre, porque me dieron de comer, me dieron de beber. ¿Cuándo, Señor? Cuando ustedes recibieron uno de estos mis discípulos, lo hicieron conmigo. Porque es Jesús en nosotros, hermanos. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz, que ellos tenían, vendrá sobre ella. Que es lo mismo que dicen Filipenses. Ellos recibieron el evangelio, los filipenses estaban caminando bien. Entonces dice Pablo: y la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con ustedes. La paz, hermanos, no piense que viene luego y luego. Algunas veces sí, algunas veces después. ¿Okay? Algunas veces sí se recibe la paz en el momento que se recibe, les imponen las manos. A veces cuando reciben el evangelio, reciben la paz. ¿Okay? Entonces, pero algunas veces es la confirmación, en la confirmación. Entonces dice: si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a ustedes. Si alguno no los recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la ciudad de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Fíjense bien, aquí está la persecución. Aquí está la cruz que hay que llevar. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Entonces ya miramos, déjenme leerles versículos acerca de la prudencia. ¿Okay? Salmo 2:10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. 1:2. Proverbios, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. 10:3. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas de falto de cordura. 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. 11:12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. 12:16. El necio a punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. 14:8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. 14:18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. 33. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida el medio de los necios. Los que se niegan
al Evangelio, porque todo comienza con el verdadero Evangelio, hermano. El necio, 15:5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. 16:21, el sabio del corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. 16:23, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Por ejemplo, Jesús cuando le preguntó un gentil, Poncio Pilatos, él cayó. Él solamente respondió acerca de cuando le preguntó que si él era Dios. Jesús, o sea, con los gentiles debemos de callar. Hay veces que debemos de callar, hay veces que debemos de hablar. Ahí es donde debemos de ser prudentes. Pero también tenemos que ser prudentes, así como les di el versículo de entrada, a no menospreciar, sobre todo, a nadie. Apúntenlos, no se los voy a dar todos. Proverbios 17:27, 19:14, 20:15, 23:4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desistes. Estos versículos son fáciles de entender, hermanos, fáciles de entender. 28:7. Eclesiastés 9:11. Fíjense, Isaías 5:21. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! Les voy a dar un ejemplo de una persona que pensaba que era sabio en sus propios ojos, y era el fariseo cuando estaba orando y hablando mal del publicano. Isaías 10:13, 19:11, Amós 5:13, vayan y vean el contexto. A Jesús da un ejemplo en relación cuando habla de los dos cimientos, 7:24, cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, no solamente es de oír, sino de ponerlas por práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está, tan claro como el agua. Mateo 24, que es en relación a la doctrina, no se dejen engañar. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de permanecer prudentes. Debemos de seguir amando, debemos de seguir juzgando bien. Debemos de completar, debemos de cumplir, debemos de terminar la carrera. Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y acerca de las 10 vírgenes, 25:2, 5 de ellas eran prudentes, 5 eran insensatas. ¿Ok? Y en Primera de Corintios 4:10, Primera de Timoteo 3:2, Tito 2:2, 2:5, 2:6. Ok, y ahora sí vamos a la cruz que debemos de cargar todos los días, que no es pesada. Y guardaos de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. En el mundo tendrán aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Ok? De esto estamos hablando. Mas cuando os entreguen, no se preocupe de cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.
Porque no son ustedes lo que habla, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Se fijan? Esta es la persecución. Cuando los persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis. En el mundo tendrán aflicción. Ánimo, yo he vencido al mundo. Y si Cristo está en nosotros, nosotros también podemos vencer al mundo. Así que, para que no andemos ahí como en el ejemplo de se viene la tormenta, suben a la barca, Jesús está dormido, el arca empieza a entrar el agua, Señor, duerme, nos vamos a ahogar y tú aquí dormido. Jesús se levanta, calma la tempestad y les dice, ¿por qué andan de miedosos? ¿Por qué andan de miedosos? Hombres de poca fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, hermanos. Así que no los temáis, porque nada hay cubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no teman, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Él vino a dividir. Paz, guerra. Estos están en guerra. No hay paz para el impío, pero para los hijos de Dios hay paz. Es un fruto del Espíritu, la paz. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. La paz está en el Espíritu. En la carne no hay paz, es en el Espíritu. El Espíritu tiene poder sobre la carne. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, al hija contra lo que está en Miqueas 7. A la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Se fijan? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la encontrará. El que a vosotros recibe, ahí está lo que yo les decía, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí recibe al que me vio. El que recibe a un profeta, fíjense, yo aquí no trato de presumir que soy profeta, pero fíjense lo que el Señor me mostró hace unos años. ¿Quién es el profeta? ¿Qué hacía el profeta antes en el Antiguo Testamento? Traía el mensaje de Dios. Traía, si hay algo por lo que sobresalía el profeta hablaba el mensaje de Dios. Dios hablaba con el profeta y el profeta tenía que ir y decir lo que el Señor decía. ¿Qué hacen los profetas en el Nuevo Testamento? Predican la palabra de Dios, hermano. Predican. Ahora, hay un oficio de profeta exclusivamente, por ejemplo, en relación al futuro. Okay, ese es el oficio de un profeta, ese es el don de profecía. Pero el pastor es profeta, hermanos. El pastor es profeta. El pastor ahora no todos, hay falsos profetas. Entonces un pastor es un profeta, ¿por qué?
siempre y cuando estén compartiendo con la palabra de Dios. Hay verdaderos profetas, hay falsos profetas. El falso profeta, ¿qué va a hacer? Va a hablar de cosas del mundo. El verdadero profeta, ¿qué va a hacer? Está siendo guiado por el Espíritu Santo y él va a hablar lo que estoy haciendo yo. Lo que estoy haciendo yo. Yo aquí estoy leyendo palabra de Dios, soy profeta. Si yo les decía, en eso soy profeta, el Señor me lo mostró. Ahí en Mateo 5, da el sermón del monte, están las bienaventuranzas. Entonces ahí hay un versículo que me mostró el Señor y me dice, así como fueron perseguidos los profetas en el Antiguo Testamento, así también ustedes van a ser perseguidos. Porque, o sea, por causa de mí los van a perseguir. Gócense. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces yo le dije, ay Señor, ok. Entonces a mí no me da vergüenza decir eso. ¿Por qué me va a dar vergüenza? Ahora lo recibí. ¿De qué voy a presumir? ¿De qué voy a presumir? Lo recibí, es del Señor, no es mío, es del Señor. Y fíjense, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que me recibe aquí predicando la palabra de Dios, recibe recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, una persona que no es un predicador, no es una persona, pero comparte a Cristo, es un justo, recibe recompensa de justo. Y cualquiera que vea uno de estos pequeñitos, ¿de quiénes? Tanto el profeta como el justo. Un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? La vida eterna. Conocer a Dios. Una persona que no nos recibe, ese es el pecado de muerte. Dios se aparta de estas personas y están a merced de Satanás. Entonces, ya una vez que entendemos esto, hermanos, entonces, yo voy a terminar, déjenme ver. Vamos a Juan 16. Estas cosas les he hablado para que no tengáis tropiezo. Acuérdense, vamos a ser perseguidos. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. A Esteban lo mataron literalmente. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. Esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de cuanto por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Se fijan? Ya Jesús los había limpiado con su palabra. Pero era necesaria, dice, no los va a dejar huérfanos. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Primero escuchamos la palabra de Dios, escuchamos al Padre. Eventualmente llegamos al Evangelio. Cristo murió por nosotros, el Hijo de Dios. Entonces ya somos de Jesús. Todo lo que es del Padre, todo lo que es del Hijo, ahora es del Espíritu Santo. Que también son el Espíritu Santo, ahí está el Padre y ahí está el Hijo. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo,
Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco no me verán y de nuevo un poco me veréis. De cierto os digo que ustedes llorarán y se lamentarán. El mundo se alegrará. Se dieron regalos ahí cuando mataron a Jesús. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahí está el fruto del Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuándo recibieron el gozo? Cuando vieron a Jesús resucitado. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Ahí está cuando nacemos de nuevo. También vosotros ahora tienen tristeza, dolores de parto, pero los volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestro gozo, fruto del Espíritu. El Espíritu de Dios resucitado. ¿Cuándo comenzó el fruto de los apóstoles? Cuando miraron a Jesús resucitado. En aquel día no me preguntará nada. De cierto os digo que todo cuando pidieron al Padre en mi nombre se los daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedir y recibirán para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no los hablaré en alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. Pero ya como nos lo dice, a través del Espíritu Santo. El Espíritu dice claramente que en los posteriores días apostatarán de la fe. El Espíritu dice, apártenme a Bernabé y a Pablo. El Espíritu dice que hay que mandar a Pablo a tal lugar. El Espíritu dice que no vayan a esa ciudad. En aquel día pedirán en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo los ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí que la hora viene y ha venido ya en que serán esparcidos fíjense bien, hermanos, fíjense bien, aquí está en relación a la paz. ¿Ahora creen? Ustedes todavía no creen. Me dejarán solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas, ¿cuáles cosas? Por lo menos a todo lo que les leí en el capítulo 16. Estas cosas les he hablado para que en mí, ¿por qué? Porque por mi nombre van a ser perseguidos a causa de mi nombre. Lleven su cruz todos los días, se los acabo de leer. Yo les dije todas esas cosas, ¿para qué? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción. Somos perseguidos por amar a Cristo. Dicen mentiras de nosotros. Nos desprecian porque amamos a Cristo. O sea, eso es, en el mundo tendrán aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, así como Cristo tenía paz cuando lo perseguían, porque tenía la paz del Padre, así también la tenemos que tener nosotros, hermanos. Si nosotros no tenemos paz, algo estamos haciendo mal, no estamos dando fruto en el Espíritu. Y les voy a dar un ejemplo personal, no para que yo me engrandezca ni nada, sino simplemente para aprender. Yo soy siervo del Señor, soy un siervo inútil, eso soy. El Señor me da de su Espíritu, el Señor me da la paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor me dijo, antes de que pasara, tu hija va a tener una gran tribulación. No temas, va a estar bien. El Señor me dijo, toda tu familia va a ser perseguida, pero van a ser salvos, incluyendo a mi esposa. Y me mostró, mi esposa, mis hijos, inclusive me mostró el más chico de mis 3 hijos más grandes, es el último que eventualmente se rinde al Señor. Y el Señor me lo mostró. Un día viene la persecución de Satanás en contra mía por andar predicando su palabra, y llegó el día en que mi hija
Yo no sabía cómo iba a ser. Ella empezó a escuchar voces que le decían, mátate, mátate. Y ella entró en una gran depresión. Y ella entró en una gran ansiedad porque decía, estoy loca. Mucha gente hay así ahorita, hermanos. Entonces yo eventualmente le dije a mi hija, hija, vas a estar bien. ¿Cuándo se me va a quitar? Tú simplemente busca al Señor, lee su palabra. Ven a mi casa, no te desaparezcas. Ella tuvo que dejar la universidad donde estaba yendo, porque estaba fuera de aquí de Los Ángeles. Le digo, vente para acá para que estés aquí. Aliméntate de la palabra de Dios. Eventualmente el Señor la sanó. Eventualmente el Señor la sanó. Y hay personas que por alguna manera u otra a veces, oye, ¿cómo está tu hija? O sea, de repente piensan, o sea, a veces uno habla con tanta facilidad, tantas cosas que dicen, deja que le llegue a él, para que vea, a ver cómo también. Él piensa que no le van a pasar cosas. Pues si ya me han pasado cosas. Ahora, yo no quiero a mi hija. Yo les puedo decir que en la medida que mi hija estaba siendo afligida, eso es tribulación. Yo le decía, busca, hija mía, al Señor. ¿A poco no me va a doler las cosas que le pasen a mi hija? Pero aún en esa tribulación, por lo menos para mí, el Señor me dio la paz. Hágase su voluntad, Padre mío, en ella. Ahora, cuando hablamos de salvación, una persona puede ser salva y aún morir carnalmente. Eso yo lo sé. Yo no sabía si el Señor se la iba a llevar. No lo sabía. Pero aún así yo tenía paz. Entonces yo le decía, hija, no tengas miedo. Busca del Señor siempre. Entonces eventualmente el Señor la sanó. Entonces le digo, no se te olvide, hija, tienes que caminar con el Señor. Tienes que caminar con el Señor. Entonces, esa paz, hermanos, que sobrepasa en todo, es sobrenatural, hermanos. Dios nos la da. ¿Por qué? Porque estamos haciendo su voluntad. Entonces, ese es el ejemplo. Mateo 18:10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Está hablando de los niños, pero también está hablando de los niños espirituales que son sus discípulos. ¿Okay? Aquí está un ejemplo de una persona que menospreciaba a su prójimo. Vamos a decir que hay cristianos. Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos, en sí mismos, no en Jesús, en sí mismos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Fíjense la importancia, hermanos, de no menospreciar a nadie. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Eso es la ley. Mas el publicano, ¿a poco piensan que este fariseo no pecaba? Aquí está el pecado. Estaba menospreciando a su prójimo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Yo les digo, dice Jesús, que éste descendió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque se reconoció pecador, hermanos. Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Estamos hablando aquí de que está en el templo. Entonces, ¿nos vamos a creer más que los católicos? ¿Más que los mormones? ¿Más que los testigos de Jehová? Señor, te doy gracias porque no soy como los testigos de Jehová, que son bien ignorantes, o como los católicos que no saben nada. No, hay gente que no lo dice así, pero menosprecian a los católicos, hermanos. Hay gente que menosprecia a los testigos de Jehová. Hay gente que menosprecia a los mormones. Cuando el Señor dice, no debemos de menospreciar a nadie. A nadie.
Romanos 2 del 1 al 11. Pablo en el primer capítulo habla del evangelio y luego habla a los que detienen con injusticia el evangelio. Sí hay doctrinas en la Iglesia Católica, los mormones, los testigos de Jehová, que de alguna forma detienen con injusticia el evangelio. Pero no todos los testigos de Jehová lo hacen, hermanos. Porque por encima del pastor está el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo. Entonces hay personas que están siguiendo, están escuchando a un pastor o a un sacerdote católico, pero por encima de ellos está el Espíritu Santo. Entonces eventualmente, si están siendo esclavizados y estas personas están de alguna forma queriendo agradar a Dios y por lo tanto, o sea, queriéndoselo ganar con obras, pero si están estudiando, o sea, Cristo eventualmente le dice: tú testigo de Jehová, sígueme. Tú mormón, sígueme. Tú católico, sígueme. Tú pentecostal, sígueme. Tú calvinista, sígueme. No es la doctrina en sí calvinista, mormona o católica, no. Todos tenemos algo en común. Leemos, estudiamos la palabra de Dios, aunque no todos. Pero no todos quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces, entre todas esas personas, el Señor escoge a unas. De todas las denominaciones. Aún de los gentiles que ni siquiera han leído las Escrituras. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que sea. ¿Tú qué juzgas? Pues en lo que juzga, y fíjense, juzgar con la ley. Adúlteros, ladrones, eso es juzgar con la ley. ¿Ok? El único que cumplió la ley es Cristo. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a una persona adúltero? Pues nosotros también somos adúlteros. Pero hermano, se le debe de exhortar, no. Tenemos que mirar siempre el contexto, hermanos. Una persona que no está amando, hay que decirle, hermano, no está amando a su prójimo. ¿Qué hay que hacer? Hay que predicarle el evangelio. No que deje de ser adúltero. Hay que predicarle el evangelio. Hermano, usted no ha entendido el evangelio. Mire, Jesús es bueno. Podemos hacer esto, por lo cual eres inexcusable, hombre, cualquiera que sea. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según es verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas. Aquí se está menospreciando la piedad de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. El que está juzgando no se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque está juzgando. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, hay que perseverar en bien hacer o hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tribulación y angustia. Tribulación y paz al que hace lo bueno. El judío primeramente y también al griego, pero gloria, fíjense bien, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Entonces no me digan que no se puede tener paz siendo cristiano, hermanos.
en el mundo tendrán aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Ustedes pueden tener paz si yo estoy en sus corazones. Pero hay que obedecer, hermanos. Si no obedecemos, nos pasa esto, ira y enojo. Y precisamente, ¿por qué? Porque son contenciosos. No, hermano, la salvación no se pierde. No contiendan, hermanos, no contiendan. No contiendan. Eso es contienda. No, Pablo, tú ni eres apóstol. Yo les llevé la palabra de Dios. Ustedes son mis hijos espirituales. ¿Cómo dicen que yo no soy apóstol? Ah, tú quieres nuestro dinero. El obrero es digno de su salario. O sea, los corintios, muchos corintios estaban contendiendo con Pablo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Fíjense bien acerca. Por ejemplo, aquí vamos a decir testigos de Jehová, Romanos 14. Recibid al débil en la fe. ¿Quién es el débil en la fe? El católico es un débil en la fe. El testigo de Jehová es débil en la fe. Los mormones son débiles en la fe. Pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Yo como de todo. Otro que es débil come legumbres, porque la palabra de Dios dice que no deben de comer. O sea, porque Daniel comió legumbres y estaba bien fortachón y se miraba muy bien. Pero por no entender la palabra de Dios, porque son débiles en la fe, así lo entienden. Pero dice Pablo, el que come, por ejemplo, yo como de todo, no menosprecie al que no come. Ahora, espiritualmente, yo le predico a un homosexual, a un adúltero, a un ratero, a un asesino. Le digo, mira, Dios nos ama tanto así, todos somos pecadores. Pero Dios nos dio a su Hijo amado, a Jesús, para que Él llevara nuestras transgresiones en la cruz. Y Él las llevó. Él murió y resucitó. Jesús vive. Yo te animo para que tú lo busques. Jesús vive. Búscalo. Está en su palabra. Congrégate en algún lugar y tú puedes tener la paz. Entonces viene alguien y me dice, hey hermano, ese es homosexual, los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Cállese la boca. Usted no sabe lo que dice. No, hermano, está en 1 Corintios 6. Debemos de predicar las buenas nuevas de salvación, no andar condenando a la gente, hermanos. Yo como de todo. Pero tampoco puedo menospreciar al débil en la fe. Pero si él está contendiendo y contendiendo conmigo, dice Pablo, dejad lugar para la ira de Dios. Porque si Jesús me puso, si el Espíritu de Dios me puso a compartir su palabra y esta persona está contendiendo, no está contendiendo conmigo, está contendiendo con Dios. El que come, yo como de todo. Así como Pedro, Dios le mostró en una visión, come de todo, Pedrito, no le digas impuro a nadie. Yo morí por todos. No le digas, no le llames impuro a nadie. Hechos 10. Y el que no come, no juzgue. Se fijan, aquí está, no menosprecies. Yo como de todo. El Señor me dice, la palabra me dice, no menosprecies al católico, no menosprecies a los que no entienden la palabra de Dios. Yo no debo de menospreciarlos. Pero los que no entienden la palabra de Dios, o vamos a decir los que comen legumbres, no juzgues al que come de todo. No lo juzgues. No juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Cómo somos salvos? Por recibir el testimonio de Cristo Jesús. Ahí está la salvación. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, pero estará firme, porque poderoso el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Por ejemplo, los sabatistas guardan el sábado, yo no. Para mí son iguales todos los días.
Otro juzgas iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, o sea, los que guardan el sábado, lo hacen para Dios. El que guarda el domingo, el católico, lo hace para Dios. Y el que no hace caso del día, yo no hago caso del día. Para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí. Debemos de morir a nuestro ego, hermanos. Ninguno de nosotros vivimos para nosotros. Debemos de vivir para nuestros hermanos. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, el Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Okay. Y vayan y terminen de leer todo el capítulo. Entonces, si lean, yo les digo, hermano, lean toda la carta de Primera de Juan. El que dice que ama a Dios y menosprecia a su hermano, anda en tinieblas. Anda en tinieblas. ¿Podemos menospreciar al Papa? El Papa es cristiano. Pero el Papa no entiende. Bueno, pero no podemos menospreciar a nadie, hermano. Si somos salvos por gracia, bueno, nosotros dejamos ahí, o que el Papa es nuestro criado. Yo soy un criado de Cristo. Tú también. Yo me voy a ir y me voy a meter ahí con el criado de Cristo. Sea quien sea. Sea quien sea. No, hermano, debemos de amar. Debemos de amar. Debemos de amar. Y si no podemos, busquemos a Cristo para que el amor de Dios esté en nuestros corazones. Y si Cristo está en nosotros, podemos amar, hermanos. Podemos amar. Si andamos según la carne, ahí es donde somos débiles. Porque somos carnales. Pero si llevamos una vida espiritual y Cristo está en nosotros, podemos amar, hermanos. Fíjense, yo cada vez busco más formas. Señor, ayúdeme, guíeme, condúzcame para yo amar a mi hermano, a mi prójimo todo el tiempo. O sea, yo quiero ser cada vez menos y que Jesús viva en mí. Para poder decir como Pablo, ya no vivo yo, sino Jesús vivo en mí. Yo todavía no estoy ahí, hermano, se los digo. Yo les mentiría si les dijera que sí. Pero yo anhelo, y ahora yo sé que un día el Señor eventualmente voy a ser conocido. O conoceré a mi Padre Dios como es. No solamente como en un espejo, sino como Él es. ¿Ok? Entonces, debemos de ser prudentes. Si no somos prudentes, la ira de Dios viene contra nosotros. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.